Nos enseñaron en la religión tradicional. Muchos aquí venimos de la religión tradicional y nos enseñaron una oración, y creo que todo mundo, por decirlo así, lo hemos escuchado, el Padre Nuestro. ¿Alguna vez usted escuchó el Padre Nuestro, verdad? ¿Alguna vez rezó el Padre Nuestro? ¿Cuántos rezaron el Padre Nuestro? Levanten la mano. Todos. La pregunta es, ¿entendieron lo que rezaron? Alguien me dirá, sí, yo lo entendí. Claro, yo también. Pero cuando le digo entender es, ¿comprende lo que se estaba diciendo? Porque ciertamente yo dije muchas veces, cuando me acordaba, ¿no? Me acordaba de Dios y de pronto entraba a un templo y yo dije muchas veces, la Biblia, nunca la hicimos. Hacíamos lo que nos venía en gana a nosotros. Yo hacía mi voluntad. Como hijo, yo hacía lo que yo quería, yo entraba a la hora que quería, yo hacía lo que quería, yo miraba lo que quería, yo hablaba como quería, yo actuaba como quería, hacía lo que se me daba, dígalo, la gana. ¿Sí o no? Actuando bajo el mando de nuestros pecados. Y todo eso, ¿verdad? Todo lo que sigue ahí. A eso sí, para pedir a Dios estábamos ahí, ¿no es cierto? Había un problemita, había algo ahí, sí, veíamos, Dios mío. Y buscábamos al Dios bombero, dicen por ahí, no, venga, apágueme el incendio. Ya después, gracias Señor, muy amable, hasta luego y chao. Ya nada con usted. Solamente cuando necesitamos a Dios, le pedíamos a Dios. Un peligro o algo, pero de resto, nada. Entonces, si usted quiere recordar de pronto acerca de esa enseñanza, recuerde que a través de YouTube, Iglesia Cristiana Resplandor, las tres charlas que hemos tenido acerca de la oración, usted lo puede escuchar ahí. Métase en YouTube y mire en YouTube las prédicas que hemos hablado acerca de la oración. Hoy quiero seguir hablando de la oración. No recuerdo hasta qué horas tengo yo, hasta las 12. De pronto me permite hasta las 12:10. Media hora, ¿ok? Son las 11:40. Si le interesa, ¿no? Si no, pues salga y se va. La puerta está abierta. Pero si le interesa, pues yo quiero hoy seguir hablando acerca de la oración. Y hay una pregunta, y la pregunta dice, ¿a quién se dirige la oración? Si usted está escribiendo, de pronto está escribiendo, le gusta escribir, puede escribir eso. ¿A quién se dirige la oración? O quizá pueda escribir también lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿A quién, mejor, le hago la pregunta. ¿Puedo orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo independientemente? Hubo otra pregunta. Y esta pregunta pues la hago ya yo, me la haría yo, ¿no es cierto? O digo que sería como mejor formulada. ¿Debiera yo orar de manera independiente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿O indistintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Yo sé que aquí muchos llevamos mucho tiempo orando. Yo llevo mucho tiempo orando
Y muchos de ustedes llevan mucho tiempo orando. Y de pronto alguien pueda decir, pero pastor, ¿para qué me enseñas eso si yo ya sé orar? Si yo llevo ya 10 años de evangélico, yo llevo 15. Otro puede decir, pastor, yo llevo 40 años de ser cristiano. Tengo 65 y hace 40 años voy a la iglesia. Bueno, yo creo que cumplí 25 años de que conozco al Señor. Como a los 25 años conocí al Señor. Y hace 25 años, haga la cuenta cuántos años tengo. Entonces, hace más o menos la mitad de mi vida, yo, por la gracia de Dios, llegué al Señor. Por su gracia. No porque yo lo estuviera buscando, Él me buscó a mí. ¿Sabe que nadie busca a Dios? Dios lo busca a usted y me busca a mí. Esa es la verdad, mi amado. La verdad es que nadie busca a Dios realmente. Ninguno busca a Dios. Ningún ser humano bajo el pecado busca a Dios. Aunque diga, sí, yo creo en Dios y yo me pego unos rezos y yo me echo la bendición y yo no hago cosas malas. En realidad nadie busca a Dios, porque es que buscar a Dios es otra cosa. Y le digo, si usted quiere saber qué es buscar a Dios, lo invito este miércoles a las 9 de la mañana. Este miércoles 8 de diciembre, 9 de la mañana, vamos a estar aquí y vamos a hablar algo relacionado con qué significa buscar a Dios. Porque algunas personas tienen el mal concepto de buscar a Dios. Pero en realidad ningún ser humano sin Dios mismo dentro de él busca a Dios como es. Y realmente nadie busca a Dios. Cuando orábamos, no buscábamos a Dios, aunque recitábamos el Padre Nuestro. Y recuerdo que a mí me lo ponían a recitar como 30 veces. Vaya y rece unos 30 Padre Nuestros y uno terminaba con la garganta seca. ¿No es cierto? Pero no pasaba nada, hermano. Si era que lo rezaba, si me decían 30, yo 15 por 2 o 5 por. Sí, hermano, porque eso era una recocha. Uno decía que buscaba a Dios. No, en realidad nadie busca a Dios. Sin Cristo uno no busca a Dios. Sin el Espíritu Santo dentro de uno no busca a Dios, hermano. Uno no lo hace. Véanselo. A ver, déjeme, mientras le hablo, déjeme a ver si recuerdo dónde es que y le muestro. Y hay muchos otros versículos, ¿verdad?, que hablan acerca, donde el Señor nos habla algo relativo a eso. Dice en Ezequiel, solamente escúchelo, Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les voy a quitar a ustedes ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Partiendo de allí, por eso no buscamos a Dios, tenemos un corazón de piedra. A Dios solamente le damos honra de labios. Ay, sí, gracias a Dios. Si Dios quiere, bendito sea Dios, pura honra de labios. Pero el corazón está lejos. Así hacíamos nosotros cuando estábamos sin Dios, cuando estábamos sin Cristo. El versículo 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire, el mismo Dios dice: yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y haré, ¿se da cuenta? Yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo lo voy a hacer, porque ustedes no son capaces de hacerlo. Nadie busca a Dios, Él lo hace. Amén. Y esta oración del Padre Nuestro lo hicimos muchas veces, pero sin entender de qué se trataba. Y de eso hablé en las tres enseñanzas pasadas. Ahora quiero hablar acerca de algo que también nos interesa. ¿A quién se debe dirigir la oración? Entonces, si usted está escribiendo, yo voy a estar leyendo aquí y usted escribe. Le voy a decir algo, y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice y nos deja ver que la oración se dirige apropiadamente al Padre. La oración se dirige apropiadamente al Padre, a Dios el Padre.
¿Y por qué le digo eso? Porque yo encuentro en Mateo, y si usted va conmigo, si tiene su Biblia, lo puede abrir conmigo y lo puede mirar. Efectivamente, en San Mateo capítulo 6, versículo 9, y es precisamente del tema que desarrollamos en prédicas anteriores. El Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y le digo algo, se supone que estos que le dijeron al Señor que les enseñara a orar, era gente que oraba. ¿O usted qué cree? Los judíos oraban. Usted ve ahí en el Antiguo Testamento, Isaías dice, ustedes pueden multiplicar la oración, pero yo no voy a oír su oración. Y en muchas partes del Antiguo Testamento usted ve gente orando. Y se supone que estos eran judíos y traían esa trayectoria, ¿no es cierto?, de la fe y de la vida de oración. Sin embargo, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dijo a ellos, cuando ustedes oren, orarán de esta manera. Y lo primero que dijo el Señor, cuando vayan a orar, dirán, Padre nuestro. Entonces, esa frase que el Señor Jesús, ahí en Mateo 6, 9, nos deja ver, nos resalta, de hecho, de que la oración apropiadamente y principalmente se dirige a Dios el Padre. Porque Jesús no dijo, Espíritu Santo que estás en los cielos. O no dijo, yo que he venido del cielo y estaba sentado en el principio con mi Padre. ¿No es cierto que no? Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:6 Mateo 6:9 lo corrobora. Ahora déjeme mostrarle también a través de algunos versículos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, aunque usted no lo crea, esto nos edifica, mi amado hermano. Efesios capítulo 1, versículo 17. Veámoslo del versículo 15 mejor. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso, dice, por esta causa también yo, dice el apóstol, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, dice el apóstol, no ceso, no paro, no me detengo de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Versículo 17. ¿Para qué? Para que el Dios, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire lo que era uno de los motivos del apóstol Pablo al orar al Padre. Y note que aquí estamos mirando y estamos corroborando que lo hacía al Padre. Él dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Y por qué oraba Pablo? Pablo decía Padre nuestro, o Padre mío, o Padre santo. No sé cómo diría Pablo, pero creo que Pablo se dirigía al Padre, decía Padre, ayuda a estos efesios a que ellos conozcan tu palabra, dales sabiduría y revelación en el conocimiento suyo. ¿Sabe que esa misma oración debemos hacer nosotros hoy en día? Por lo menos yo como pastor me siento en el deber de hacer eso. En primera instancia, por mí mismo, Señor, Padre, ayúdame a entender. Pero también me veo en el deber de decirle, Padre, usted me ha puesto en una congregación como pastor y allí hay almas. Yo te ruego que le ayudes a entender tu palabra a la iglesia. Que cuando tú me permitas predicar tu palabra, ellos entiendan, Señor. Ilumínales el coco, por favor. Que comprendan. Perdóneme la expresión, pero es que a veces yo le he dicho, Señor, es que esta iglesia, ¿qué le pasa? Es que uno les predica y tienen su Biblia. ¿Y qué les pasa? Señor, dale sabiduría y entendimiento a esta iglesia para que comprendan.
Y quizá cuando se trata de líderes, pero ¿qué le pasa a estos líderes? O sea, ¿qué nombres que tienen? No se va a enojar conmigo, ¿no? Pero en ocasiones uno se ve orando así: Señor, esta iglesia, ¿qué le pasa? Parece que uno les enseñara. Dale sabiduría y revelación en el conocimiento suyo. Pablo oraba por eso. ¿Y oraba a quién? Al Padre. ¿A quién se dirigía? Al Padre. Apropiadamente y en primera instancia y principalmente, la oración se dirige al Padre. Y partimos del hecho de que Jesús, cuando les enseñó a orar a los discípulos, les dijo: vengan alrededor de mí, y se sentó. Generalmente Jesús se sentaba, los maestros se sentaban y ellos alrededor o al frente. Y me imagino al Señor diciéndole: cuando oren van a orar de esta manera: Padre nuestro. Entonces, por eso les digo que según las Escrituras, lo apropiado, lo que enseña la palabra de Dios es eso. Efesios 3, vaya ahí mismo a Efesios, le quiero mostrar otro versículo, versículo 14, 3:14. El mismo apóstol Pablo, que sigue hablando a la iglesia de Éfeso, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? ¿Por su qué? ¿Cuál espíritu es ese? El Espíritu Santo. Está diciendo: Señor, dales a ellos, dales el poder, dales la capacidad de que ellos sean fortalecidos en ese hombre interior, ese hombre, ese nacido de nuevo, ese hombre, esa nueva criatura, y hazlo por el poder del Espíritu que tú le has dado a ellos, el Espíritu Santo. Entonces, en primera instancia, la oración se dirige apropiadamente a Dios el Padre, pero en segunda instancia, sabe que la Escritura también nos deja en algunas ocasiones ver que la oración fue dirigida al Señor Jesús. Veámoslo, por ejemplo, tengo dos ejemplos aquí y quizá pueda haber algunos otros, pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, de pronto usted recuerda ese capítulo 7 de qué trata, y si no recuerda se lo recuerdo. Está Esteban, y Esteban es tomado por el Espíritu Santo y está ante los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo, y comienza Esteban, lleno del Espíritu Santo, a hablar acerca de la obra de Dios, de su gracia desde mucho tiempo atrás. Y dice: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, y comienza a través de la historia a hablar acerca del plan de Dios, hasta que ha llegado a este tiempo con Cristo. Y habla de que en todos esos tiempos Dios estuvo hablando y el Espíritu de Dios estuvo allí con el pueblo, ahí en muchos profetas, el Espíritu de Dios en profetas, en hombres como Moisés, en hombres como Abraham, en hombres como Isaías, hablando, pero ellos resistieron siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:50. Hechos capítulo 7, versículo 50 dice: no hizo mi mano todas estas cosas. Versículo 51, duros de cerviz o duros de entendimiento, incircuncisos de corazón y de oídos. Estaba hablando Esteban. Digo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, el pueblo de Israel resistió al Espíritu Santo. ¿Cuándo se resiste al Espíritu Santo? Cuando nosotros hacemos lo que queremos y no nos dejamos guiar por Él, que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y en esta ocasión, en el versículo 59, dice la Biblia: mientras lo apedreaban, porque comenzaron a apedrearlo después de que Esteban les habló todas esas cosas y rechinaba los dientes de ellos.
O sea, les dijo la verdad y no les gustó la verdad. Así como muchas veces a nosotros quizás nos dicen la verdad y no nos gusta y nos enojamos. Ay, pero usted ¿por qué me dice eso? No sé qué. Porque a veces pasa. A veces uno le dice la verdad de pronto a un hermano, hermano, es que usted está fallando en esto. De pronto es un matrimonio, le dice, esposa, es que usted está... Y se enojan con uno porque uno les dice la verdad. Y tienen problemas en su matrimonio y uno les dice, mire, es que están obrando de esta manera y se enojan. A mí me ha pasado. A esto les pasó. Y se enojaron tanto que lo cogieron a piedra, hermano. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Qué hacía Esteban? Imagínense Esteban, le llovía piedra y él orando. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Tenga en cuenta que dormir ahí no es acostarse a dormir, ¿no? Dormir es murió. ¿Por qué? Porque le dieron piedra. Pero note usted la oración. ¿A quién la dirigió? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque dice Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, dice, mientras lo apedreaban a Esteban, Esteban estaba orando. ¿Y cómo oraba? Él oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es una ocasión en la que la oración fue dirigida a Jesús. ¿Nota usted? Ahora, 2 Corintios, vamos a mirar otro ejemplo. 2 Corintios capítulo 12, versículos, vamos a leer desde el versículo 7, 8 y 9. 2 Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, y aquí está hablando el apóstol Pablo, Pablo está hablando de sí mismo, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, Pablo era un hombre de Dios y Dios le revelaba cosas tremendas. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca, no me vuelva un orgulloso, un soberbio. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Entonces, note que ahí dice al Señor. Tal parece que allí la palabra Señor se está dirigiendo a Jesús. Parece ser que la enfermedad de Pablo en sí era un problema con sus ojos, su vista. A los Gálatas en alguna ocasión le dijo a los Gálatas, vosotros me amáis de tal manera que quizá por ustedes me dieran sus ojos. Esto da a entender de alguna manera que quizá lo que sucedía con Pablo era un problema en su vista. Él tenía problemas con su vista. No veía muy bien quizá. Esta mañana le decía a mis hermanos de la otra reunión de culto que yo Alfredo, no el espíritu ni ninguna otra cosa que haya yo indagado por ahí, yo pensando, ¿no? Yo diría una enfermedad de Pablo y en sus ojos. Y Pablo le clamó 3 veces al Señor y el Señor le dijo en el versículo 9, bástate mi gracia. Le clamó 3 veces y no lo sanó. O sea, Pablo murió con el problema en sus ojos. No lo sanó. Pero quiero resaltar aquí que dice que le clamó al Señor, le rogó al Señor. Aquí estoy resaltando una oración dirigida a Jesús, al Señor. Y quizá, no sé, humanamente estoy hablando, ¿recuerda usted quién le salió al encuentro a Pablo cuando iba camino a Damasco? ¿Quién le salió al encuentro? Cuando un resplandor vino y dice que y él cayó de su caballo. ¿Se acuerda quién fue? Él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y lo que ocurrió en aquel día es que dice que cayeron como escamas en sus ojos y sus ojos fueron afectados.
y estuvo ciego. Y ayunó, creo que oró, estuvo orando y ayunando como por 3 días. Y como al tercer día el Señor envió un tal Ananías, creo que se llamaba, y le dijo, vea, vaya a esta dirección. Porque el Señor es así, hermano, aunque usted no lo crea, Dios es específico. Vaya a la calle que se llama derecha, ¿no? Aquí nosotros de pronto tenemos la calle Circunvalar o la Roosevelt, pero por ejemplo en países de Europa, he escuchado, nunca he estado por allá, vaya a la calle San Antonio con la avenida Martínez y unos nombres todos raros, ¿no? Pues el Señor le dijo, ve a la calle que se llama derecha y allí vas a encontrar a un hombre que está orando, a Saulo. ¿Cómo se llama, Señor? Saulo. Ay, Señor, si ese nos perseguía a nosotros, eso es digno de muerte, eso hay que darle de baja. ¿Y qué le dijo el Señor? No, ve porque este me es instrumento. Yo le voy a enseñar lo que significa ser cristiano. Y vaya que sí se lo enseñó el Señor a Pablo, ¿yo? Lo apedrearon, casi lo sacaron casi muerto a piedra, naufragó yo no sé cuántas veces, le dieron no sé cuántos latigazos. Mejor dicho, hermano. Y le clamó 3 veces al Señor, dice allí. 3 veces he rogado al Señor. Entonces, mi amado, estoy resaltando acerca de la oración. En esas ocasiones nosotros podemos ver que en ocasiones fue dirigida la oración a Jesús. ¿Cuántos comprenden esto? Amén. Pero ahora no hay ningún caso, por lo menos yo la verdad nunca lo he encontrado, no sé si usted, pero no hay ningún caso en el Nuevo Testamento en el que se diga que alguna oración se haya dirigido distintivamente al Espíritu Santo. ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No es cierto que no? En ningún caso, por lo menos en el caso mío, en el Nuevo Testamento, se ha hallado, o he hallado yo por lo menos, el hecho de que haya alguna ocasión donde la oración haya sido dirigida distintivamente al Espíritu Santo. Y tal vez por cuanto, o en tanto que el Padre está en el cielo, se dirige a Él, porque Él está allá. Padre nuestro, Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús les dijo a ellos, ustedes van a orar de esta manera, así. Digan, Padre nuestro que estás en la tierra, en el cielo. ¿No es cierto? Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, ¿dónde está el Hijo? En el cielo también. ¿Dónde está el Hijo ahora? O sea que está ¿dónde? En el cielo. Está a su diestra, ¿sí o no? Entonces, entre tanto que el Padre está en el cielo, Mateo 6:9, y el Hijo está a su diestra, Romanos 8:34, ¿lo ha leído? Cuando dice, ¿quién podrá juzgar? ¿Quién podrá señalar a los hijos de Dios si Cristo fue el que murió? Y también el que resucitó, y además el que está sentado a la diestra del Padre, y además intercede por nosotros. No obstante, el Espíritu Santo, ¿dónde está? El Espíritu Santo está en y con nosotros. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 16, desde el versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién habla aquí? Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para que esté con quién? Con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no ¿qué?
no puede percibir. La gente del mundo que no es cristiana, no es evangélica, no se ha entregado a Cristo, puede decir que cree en Dios, pero esas personas no conocen el Espíritu Santo. No lo conocen. Pero la Biblia dice, porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis. El creyente conoce el Espíritu Santo. Aquí no se trata de que me lo presentaron y mucho gusto Espíritu Santo y que tiene forma corporal. No, sino que lo conocemos por relación, porque sé quién es, cómo piensa, cómo me guía, cómo me enseña. Sé que es santo, sé que su voluntad es santa. ¿Comprende? ¿Alguien ha visto el Espíritu Santo aquí? ¿Ah? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí o no? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. ¿Usted lo ha visto? Entonces, ¿por qué dice que lo ve? ¿Por qué dirían que lo ve? Porque vemos sus obras, la obra del hecho en nosotros. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Sin embargo, ¿cómo vemos a Dios? Por la obra que ha hecho en nosotros. Yo veo a Dios en mi vida por sus obras. Yo veo a Dios en usted por la persona que usted es hoy en día. Amén. Y continúa diciendo, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros, y estará en vosotros. Amén. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando Jesús estuvo aquí en esa tierra? A ver, le hago mejor la pregunta. ¿De qué estaba lleno Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Quién guió a Jesús en esta tierra? ¿Quién lo llevó a la cruz en esta tierra? ¿Quién lo llevó al desierto para ser probado? ¿A quién oró Jesús? Al Padre, principalmente y apropiadamente. ¿Comprende? ¿Va comprendiendo usted el mensaje? Y es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Sabe que en ocasiones alguien de pronto me puede decir, pero yo le he pedido al Espíritu Santo y Él me ha hecho esto? No estoy diciendo que yo en algún momento he orado en medio de la oración, en medio de la adoración, he dicho, Espíritu de Dios, ven a mi vida y lléname. Espíritu Santo, guíame. No obstante, yo le hago una pregunta. Cuando usted va a orar, su oración siempre comienza, por lo general, Espíritu Santo que estás en los cielos, o Espíritu Santo precioso y amado, Espíritu. ¿No? ¿Cómo lo hace? ¿No es cierto? ¿O qué? No, en ocasiones yo también a veces me he encerrado. Yo espero que me comprenda lo que le estoy diciendo. Yo aquí le estoy enseñando en la Biblia. Lo que pasa es que en ocasiones hay gente que se dedica tanto al Espíritu Santo y olvida, o sea, el Padre Jesús y el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo es Dios y el Padre es Dios y ellos son Dios y Dios es uno. No son tres dioses. No estamos orando a tres dioses. Oramos a Dios y ellos son uno. Pero lo que yo le estoy enseñando a usted y que comprendamos es que lo que el mismo Jesús también nos dio a entender y quiso que comprendieran los discípulos, porque Él mismo, recuerde que Él se hizo hombre y Él como hombre estuvo en medio de nosotros y nos enseñó como hombre cómo debíamos de orar. Ahora Jesús está con el Padre, pero Él nos dejó un ejemplo como hombres que íbamos a quedar aquí, cómo debíamos orar y cómo debía ser la manera apropiada de orar y que entendiéramos. Cuando ustedes oren, yo me voy a ir y les voy a enseñar. Esa enseñanza le quedó a ellos y nos ha quedado a nosotros. Él se fue
Y ahora lo que nos enseña el Señor, lo que nos ha quedado de enseñanza y lo ha dejado en su palabra es, cuando ustedes oren, orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Porque ahora el Padre, y después de esto el Padre dice, y el mismo Señor Jesús dijo, y cuando oren de esta manera y ustedes pidan, lo harán o deberán de dirigir u ofrecer su oración en mi nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre, cuando pidáis en mi nombre. Porque ahora el Padre fija todo su atención hacia el Hijo. Y todo lo que nosotros podamos hacer, o mientras nos queramos acercar al Padre, lo tenemos que hacer mediante el Hijo. Aunque encontramos oraciones allí donde en ocasiones dijo Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, no estoy diciendo que es pecado que en algún momento usted diga, yo mismo he dicho, Señor Jesús, ayúdame. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Y no por eso es un pecado y Dios me va a condenar por eso. Hoy he dicho, Espíritu Santo, ven conmigo. Espíritu Santo, ven conmigo. Me he montado, por ejemplo, en el automóvil y digo, Espíritu de Dios, guíanos, ayúdanos, guárdame de un accidente o alguna cosa aquí en este vehículo. Pero también en medio de lo mucho que hablo, digo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque es que el mismo Espíritu dentro de nosotros es el Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Quiero que me comprenda esto. Pero principalmente es al Padre. Te he escuchado, por ejemplo, gente que dice, hay por ahí una enseñanza, oración fuerte del Espíritu Santo. Y eso es una cosa que con el Espíritu Santo, o sea, yo nunca he llegado a ir a esos lugares y no sé, pero el escuchar nomás oración fuerte al Espíritu Santo, como que no está muy bien enfocado como a lo que Jesús principalmente dijo, porque es que el Espíritu Santo está en mí, está conmigo y está en mí. Antes me fue dado para yo poder decir, tú eres mi Padre. Y ese Espíritu dentro de mí me hace que yo reconozca que Él es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre del que está sentado a tu lado, Jesucristo, yo te pido esto. Pero espérese un momento. El nombre de Jesucristo no puede ser tomado como una fórmula mágica. Pastor, es que yo se lo pedí en el nombre del Señor Jesucristo. Y a veces como que tomamos eso como una fórmula mágica. Amado, cuando la Biblia dice en el nombre de Jesucristo, está diciendo que tiene que estar en armonía. Yo tengo que estar en armonía con Cristo. Y si le estoy pidiendo, mi vida debe estar en armonía con el carácter de Cristo, en el mismo espíritu de Cristo. Es como si Cristo estuviera en mí pidiendo al Padre, por decirlo así. Recuerda que Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive ¿en quién? En mí. Yo no puedo decir que vengo en nombre de Cristo, porque si Dios no ve a Cristo por ningún lado, imagínense los hombres que fueron ahí en Hechos capítulo 17 creo que es, los hombres que fueron donde un endemoniado, los hijos de Tseba, y en el nombre de Jesús que predica Pablo, salgan. Y fueron ellos volando, casi desnudos los sacaron, porque los demonios dijeron, yo sé quién es Jesús y quién es Pablo. En otras palabras, conozco a Jesús. Y Pablo está lleno de Jesús. O sea, si Pablo viene acá y me dice, sal, yo me salgo, porque es que Pablo está lleno de Jesús. Pablo tiene el carácter de Jesús. Pablo vive en el espíritu de Jesús. O sea, a Pablo le veían a Jesús los demonios. Y decir en el nombre de Jesús es que Jesús vive en mí y la vida de Jesús está en mí. Si yo le digo Padre en el nombre de Jesús, pero el Padre no me ve a Jesús por ningún lado. Mijo, pero es que yo no te veo a Jesús. Y a veces los cristianos le preguntan a uno, ¿dónde vive Cristo? Y dicen, aquí en mi corazón. Mentira. Está como los cristianos de esa iglesia que siempre se me olvida el nombre de las 7 iglesias, que está a la puerta llamando, déjenme entrar, lo tienen afuera.
Cuando usted le dice, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, asegúrese que no es una fórmula mágica lo que le está diciendo usted al Señor. Es que usted vive a Jesús. Por lo menos tratamos al máximo de imitarlo a Él, seguir sus pisadas y vivir y andar como Él anduvo. Amén. Qué bueno que usted pudiera estudiar más de estas cosas también. Dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida, voy a continuar hablando de este tema. Sí, hermano, a veces los cristianos convierten la oración en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que venga dinero, vengan del norte, sur, oriente, occidente, dinero en el nombre de Jesús y se llene esta arca. La pregunta es, ¿eso es pedir en el Espíritu de Jesús? ¿Era Jesús tan codicioso y avaro para decir, Señor, las riquezas del norte, sur, oriente y occidente, para que coma Pedro aquí que está como, no ha habido buena pesca, Señor? ¿Comprende usted? La pregunta es, ¿pediría Jesús eso? ¿Y estoy en el Espíritu de Jesús pidiendo eso? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Y la gente general, ay, pero es que a mí no, eso como que es mentira. No, pero si está de acuerdo a la voluntad de Dios y si usted vive en el carácter de Cristo y en el mismo espíritu de Cristo, en la misma dependencia y sumisión que Dios le señaló a Él, a Cristo, porque Cristo caminó siempre sujeto al Padre, en la voluntad del Padre, en la obediencia. Todo lo que hizo Jesús lo hizo porque el Padre me dijo que lo hiciera. ¿Comprende? Se hizo la voluntad del Padre. Cuando estuvo en Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, o si no, hágase tu voluntad. Sumisión hasta la muerte total. En ese mismo espíritu es que dice la Biblia, cuando pidan en mi nombre, significa en que de la misma esencia que tenía Cristo como hombre, nosotros también la tengamos. Su carácter, su obediencia, su mansedumbre, su santidad, no avaricia, no egoísmo, no envidia. Amén. Oremos a Dios. Espero que esto le edifique, mi hermano, porque le digo que a mí me bendice y yo llevo mucho tiempo orando. Pero esto es como el maná que cada día el Señor enviaba. Todos los días era maná, 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 pero todos los días el maná traía bien para ellos, ¿verdad? La palabra es como el maná. Usted dirá, yo he escuchado eso, pero deje usted de tener contacto con la Biblia un buen tiempo, no vuelva a leerla, se le va a quitar hasta las ganas de orar, el mundo lo va a estar arrastrando, se va a enfriar su vida, porque orar es una gran bendición. Pero qué bueno orar guiado por la palabra de Dios y comprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Palabra que fue inspirada por Él mismo. Padre eterno, póngase sobre sus pies si puede, por favor. Le ruego que lo haga. Súbele volumen, Andrés, allí. Cierre sus ojos y digámosle, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a ser guiados en lo correcto por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a orar en el espíritu correcto y de dependencia y sumisión como Jesús oró. Porque yo he dicho muchas veces, en el nombre de Jesucristo, Señor, haz esto o aquello. Y a veces, no sé quizá cuántas veces te reíste a lo mejor de mí, Señor. Y dijiste, este hijo mío no sabe lo que pide. Señor, creo que muchas veces hemos caído en errores pidiendo cosas que no van acorde. No por esto, Señor, estoy diciendo que hemos cometido un gran pecado y creo que tú no lo tienes de esa manera, Señor. Pero creo que sí, como nos amas, Señor, nos da la oportunidad en esta tierra de poder ser guiados por tu Espíritu a través de tu palabra, en el conocimiento de muchas cosas, Señor, en que tú nos guías en la verdadera oración, en lo que tú has definido, Señor,
conforme a tus designios, a tu orden. Y te pedimos solo que nos enseñes a través de tu palabra en lo que es correcto. Si hoy podemos decir Padre nuestro y podemos sentir esa paternidad dentro de nosotros, es porque hay un espíritu que has puesto dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Por eso puedo reconocerte como Padre, porque ese espíritu dentro de mí me hace clamar Abba Padre. Y puedo reconocer también a mi Señor, a Jesús, el único Hijo, tu único, que diste por mí, que entregaste por mí, y que has sentado a tu diestra, y que está al lado tuyo, Padre, según las Escrituras, intercediendo, porque comprende mi humanidad, porque se hizo hombre. Te alabo, Señor, en esta mañana. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos has entregado.